Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, en el marco del ciclo de charlas La Educación del Futuro, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Vínculos entre la educación y la arquitectura. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. El análisis de la situación histórica y actual de la arquitectura vista desde el patrimonio cultural, donde se preparan niñas, niños y jóvenes, es el tema que nos convoca el día de hoy. Mi nombre es Cristian Silva, comunicador del INIE, y les acompañaré en la moderación de la actividad. La panelista de esta actividad es la arquitecta Isabel Durá. Ella estudió arquitectura en la Universidad de Navarra, España. Posteriormente, en esta universidad, se especializó en restauración y rehabilitación de la arquitectura y realizó su doctorado en el año 2013. Ha ejercido docencia de grado y posgrado e investigación en la Universidad de Navarra, también en la Universidad de Congreso en Mendoza y en otras universidades. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha desempeñado la práctica profesional en Cano Lazo Arquitectos en Madrid en 2007. Y junto a Pablo Llorca durante el periodo del 2010 y 2015, hasta, 2010, 2015 y 2020, hasta la actualidad, participando en proyectos de intervención patrimonial, arquitectura escolar y vivienda en España y Argentina. Su trabajo de investigación se enmarca en la historia y conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Aborda principalmente los edificios escolares y se ha presentado en eventos de carácter internacional. También ha publicado revistas especializadas de alto impacto y libros. Ha participado en proyectos relativos al patrimonio cultural de Mendoza con financiación nacional. Ha impartido conferencias sobre arquitectura escolar en eventos científicos y en universidades. Entre las tareas de divulgación de la ciencia a la comunidad realizadas pueden destacarse la participación en distintas ediciones del Mes del Patrimonio de Mendoza y en medios locales, como la prensa y la radio, así como la organización de actividades relacionadas con la arquitectura y el patrimonio para público en general y comunidad educativa. Además, ha brindado servicios científicos, tecnológicos a instituciones relacionadas con el patrimonio y la educación. Antes de iniciar este conversatorio, recordarles al público participante mediante la plataforma Zoom que las dudas o los comentarios se evacuarán al final de la conversación. Les agradecemos que mantengan el micrófono silenciado y la cámara apagada. A continuación, le cedo la palabra a la arquitecta Isabel Durá. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias por la invitación y esta oportunidad, que yo sobre todo me tomo con una... estoy entusiasmada precisamente por esa modalidad, ¿no?, de la que me comentaban, de poder intercambiar con ustedes, especialistas en educación, estas observaciones desde la arquitectura, con lo que, bueno, voy a hacer una pequeña presentación en la que podamos plantear ciertos interrogantes desde la arquitectura y que podamos después dialogar en ese tema que tenemos en común. Bueno, como decía Cristian, digamos, yo soy española, hago el doctorado sobre arquitectura escolar, sobre todo experiencias de mitad del siglo XX, en el que se vinculan las pedagogías activas con la arquitectura, ¿no? Y en ese vínculo de especialistas en educación y en arquitectura se consiguen hacer edificios que resultan una herramienta clave para la educación.
Después sigo trabajando en el postdoctorado con estos temas en Argentina, ¿no? Desde otro contexto distinto, pero también siempre viendo ese vínculo de la educación y la arquitectura y entendiendo que puede ser la arquitectura una herramienta muy útil para el docente cuando se hace ese trabajo en conjunto. Bueno, vieron que los arquitectos nos gusta mucho, parece que no sabemos hablar sin imágenes, así que les voy a compartir la pantalla en un momento para que podamos ver material gráfico sobre arquitectura y que acompañe la exposición. Bueno, ¿ven ahora la presentación? Se ve perfecto. Sí, lo estamos ¿Está viendo. bien? Perfecto. Bueno, como les decía en la actualidad, soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, les agradezco la participación y que la situación actual, digamos, también ha permitido esta interesante colaboración, y el título, digamos, que planteaba era esos vínculos entre arquitectura y educación, por lo que podamos intercambiar en este conversatorio. Como ven, bueno, la evolución del edificio. A ver, pantalla completa. Bueno, seguimos así. Esto es un pequeño resumen. También hay investigadores sobre educación, pero respecto a lo que les resumo para no extendernos, la evolución del edificio escolar, ¿no? Que la propia actividad de la enseñanza en origen se podía dar en cualquier contexto. Hubo un momento también que se fue vinculando a otros edificios, ¿no? Muchas veces religiosos, de diferentes religiosos, ¿no? De religión en la mezquita o a las iglesias, ¿no? Donde que eran las personas más eruditas, que daban y empezaban a reservar un lugar para la educación. También la arquitectura siempre irá detrás de las innovaciones pedagógicas, porque siempre conlleva, digamos, mayor dificultad la construcción de estas escuelas y suele ser posterior. En el siglo XIX va cobrando, bueno, autonomía, ¿no? Con el nacimiento de las distintas tipologías arquitectónicas, pero todavía esas escuelas les llamaban la escuela cuartel, que estaba alejada de considerar la educación. Vemos como en el siglo XX, ¿no? Que es de gran evolución de diferentes saberes, también de la pedagogía y de la arquitectura, se hace una depuración grande con la introducción de la arquitectura moderna del edificio, que se empieza a pensar desde su función. Vemos también cómo en las primeras décadas, curiosamente, ¿no? A través también de otra epidemia, ¿no? Un problema de salud que fue la tuberculosis, los higienistas intervienen mucho en las posibilidades de ese espacio escolar, tratando de mejorar todo lo que fue la iluminación, la ventilación, y promoviendo una relación directa del aula y de la escuela con el entorno natural. Y a mitad de siglo, sobre todo, se produciría eso después de la Segunda Guerra Mundial, se entiende también la construcción de escuelas como una nueva oportunidad, ¿no? A esa sociedad en la que viene muy impactada por esa Segunda Guerra Mundial, y se piensa que es una oportunidad para el futuro, invertir en educación. Y empiezan a darse, ¿no? También muchas relaciones de grupos, digamos, de educadores con arquitectos para hacer modelos de edificios que respondan y en el que hay experiencias muy interesantes. Incluso en el siglo XX, si bien bueno, vemos que el gran cambio, ¿no? Que a mí también me contaban investigadores en educación, que el gran cambio del siglo XX había sido ese concepto del niño, que ustedes lo sabrán más y podrán ampliar el tema, en la educación activa como protagonista de su propia educación. Bueno, esto sigue, no es la educación, digamos, tampoco completamente extendida, pero el camino a esa concepción del niño es lo que se sigue trabajando, pero el siglo XXI incluye nuevos retos también, ¿no? Que tendrán que nos hará repensar también la propia arquitectura, y en el que muchas de estas experiencias nos pueden servir de referencia. Entonces me gustaría que hoy nos planteásemos, ¿no? Todos este interrogante
de cómo puede la arquitectura, ¿no? Que pensemos en este momento, en este rato, cómo puede la arquitectura acompañar a la educación. Alejandro me contaba que era un interés también que había surgido en otros conversatorios en su instituto, de que tanto, bueno, de la investigación y los docentes pensaban qué podrían hacer ellos desde su lugar para cambiar, modificar el espacio en beneficio de un propósito educativo, ¿no? Vamos a ver diferentes opciones que quizá puedan servirles. Bueno, lo más importante, digamos, que habría que atender respecto a un edificio escolar, aquí planteo un esquema, ¿no?, de diferentes espacios, serán no solamente las características de cada uno de los espacios, ¿no?, los que podemos pensar cómo puede ser ese espacio. Bueno, este sería como un esquema muy completo, con un espacio común. Después vemos, ¿no?, esa graduación de espacios posibles, de espacios para reunión de grupos entre diferentes aulas, muchas veces ligados a los pasillos, cómo son esas aulas, si esas aulas tienen también lugares individuales, ¿no?, de estudio. Vemos también cómo el patio será otro espacio de la escuela también, que puede ser una oportunidad educativa, y no solamente las características de cada uno de estos espacios, sino que también va a ser muy importante y en el mismo nivel, ¿no?, la relación que se da entre ellos, la posibilidad de permeabilidad entre unos y otros, o la estanqueidad de estos, ¿no? ¿Qué opciones permiten la relación entre esos espacios? Entonces vemos por un lado las características de los espacios, ¿no?, con lo que podremos manejar, y otra será modificar o pensar en esas relaciones entre espacios. Y no solamente nos quedamos incluso con el límite del patio, sino que además la escuela como institución y los espacios educativos pueden vincularse también a su entorno, a la ciudad y a su espacio próximo, ¿no?, a su barrio. Bueno, para poder abordar el tema, además desde que les pueda servir, ¿no?, desde la educación, se me ocurría plantear que podamos hacer foco en 3 espacios concretos. Empezamos, digamos, por el patio, el aula y esos espacios complementarios. Casi este orden tiene que ver más con un debate que se viene haciendo en los últimos años, ¿no?, o que veo desde sectores de la educación y arquitectura, de recuperar o transformar a espacios concretos de la escuela como herramientas educativas, y que además, bueno, en la situación actual, ¿no?, de pandemia, que vuelve a estar en debate el espacio de la escuela, resulta que más que, bueno, esto lo podemos hablar, es casi una opinión, más que reformular estos espacios, viene a poner en evidencia ciertas demandas desde el ámbito de educación o la arquitectura escolar, que estaban pendientes, ¿no?, y que serían herramientas útiles para seguir avanzando. Bueno, me interesa que empecemos por el patio, que tiene muchísimas posibilidades. Les pongo ya a la izquierda una ilustración de Francesco Tonucci, ¿no?, el seudónimo de Frato, que seguro que ustedes conocen mucho más, del mundo de la pedagogía, en el que, bueno, vemos como una maestra con un grupo de alumnos está mostrando un árbol, ¿no?, y es esta ironía, ¿no?, de que está explicando cómo es un árbol en un pizarrón cuando tiene ese bosque en el que los propios niños podrían aprender del árbol en la propia observación, ¿no?, natural. Bueno, entonces es un poco que se viene haciendo también, en España, por ejemplo, hay un colectivo desde el mundo de la educación, pueden ver, tiene página en Facebook, se llama Patios Habitables, en el que apuestan por esa recuperación del espacio del patio, también desde lo natural, ¿no?, la renaturalización, y bueno, que suponga un espacio de aprendizaje, ¿no? Aquí vemos como hay ejemplos de los años 60, en los que sí que se estaba también incorporando, también, bueno, con diferentes elementos. Aquí vemos unos areneros, la inclusión del agua, naturaleza, bueno, ahí en la imagen de abajo incluso hay una huerta,
Existen experiencias también de escuelas en el que, bueno, a través del cuidado de árboles frutales, acaban cuidando los árboles, ¿no? Hacen un proyecto transversal educativo, acaban haciendo mermeladas y vendiéndola para recaudar fondos, ¿no? Entonces aprenden de naturaleza, matemáticas, bueno, experiencias educativas que en su caso seguro están más al tanto, pero que ven cómo, trascendiendo un poco lo que en las últimas décadas se ha hecho, casi de un patio como una pista de fútbol, ¿no? Deportiva, en el que o juegas a fútbol o están en un extremo, ¿no? Los que no juegan a fútbol, el patio presenta muchísimas oportunidades de juego y didácticas, ¿no? En este caso les muestro como como imágenes sugerentes también. En este caso no es un patio de escuela, sino que es un parque infantil en Santiago de Chile, en el que aprovechan la propia condición del terreno para incluir unos toboganes. O fijémonos en la imagen de la derecha, que supone el límite de ese parque con la ciudad, y en el que en vez de poner una reja, acaban poniendo una doble reja y acaba siendo un elemento didáctico y de exploración, y no solo una valla que limita el parque con la ciudad. O diferentes, este es en el caso de Madrid, en el Parque Madrid-Río, en el que, bueno, con elementos también naturales van haciendo diferentes recorridos y opciones también de inclusión de naturaleza, de texturas, adaptadas también a diferentes grupos de edad. Y comentábamos que era también muy importante la relación entre los espacios, y bueno, pongo aquí traigo unas escuelas, fíjense, de 1935, en el que la relación del aula con el exterior es muy fuerte, y que incluso habrá una gran cantidad de escuelas en el que se asocia un espacio exterior a uno interior del aula, casi con la misma superficie, para poder alternar actividades en ambos ámbitos, más allá del espacio exterior común, ¿no? Bueno, pasamos a hablar de algunos temas del aula, con la idea también de no extenderme y de luego poder debatir. Les traigo estas imágenes en primer lugar, porque quizá ustedes conozcan, ¿no?, este estudio, ¿no?, de arquitectos, con esta arquitecta a la cabeza, Rosanne Bosch, que ha construido escuelas en Suecia y Dinamarca, porque, bueno, yo he visto muchos artículos de esta arquitecta hablando de estas escuelas, que en su mayoría incluso son públicas, en prensa habitual, ¿no?, en El País de España o en el Clarín de Argentina, que incluso se acudió a ella como asesora para arquitectura escolar en Argentina. Bueno, entonces ella, en este caso sí, desde el diseño y quizá con otras posibilidades de superficie y en escuelas nuevas, plantea, bueno, estas aulas flexibles y diferentes estructuras, digamos, lúdicas, que pueden abordarse de diferentes maneras. Vemos como aquí hay ejemplos para todas las edades, y la idea que presenta es que ese mobiliario pueda ocuparse de muy diferentes maneras y que dé flexibilidad para trabajar diferentes actividades. Siempre esto, o el edificio escolar, va a estar muy condicionado por el lugar en el que está, ¿no?, por condicionantes tanto climáticos como sociales. Este caso, por ejemplo, es un jardín infantil de Pamplona, en España, en el que, por ejemplo, llueve la mayoría parte del curso escolar. Entonces vemos cómo la superficie dedicada al patio es reducida, pero en cambio las aulas son amplísimas, y cada una de las aulas, que yo ahí en el centro arriba les he puesto una aula independiente, este jardín de infantes se divide en diferentes espacios, ¿no?, que es una de las posibilidades, ¿no?, fraccionar después el aula en espacios diferentes. Esta consta con una gran superficie y tiene zona de dormir, zona de limpieza, zona de mesas para comer, zona de guardado y de juego, ¿no? No en todos los contextos se puede tener esa gran superficie, ¿no?, por número de alumnos, pero esto responde también a una cuestión climática, en el que la vida va a ser sobre todo interior.
Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo de jardín, en este caso en Argentina, una escuela pública, un jardín infantil público en Santa Fe. También en esta provincia se han hecho unos edificios escolares muy interesantes que abarcan todos los niveles educativos, con una arquitectura muy sencilla pero muy efectiva. No disponen de esas superficies tan amplias como veíamos en el caso anterior, pero sí que entienden la posibilidad de la flexibilidad con el uso de mamparas, de poder unir diferentes salas. Y vemos, por ejemplo, en esa aula, ¿no? Para en esos niños de jardín, en el que, por ejemplo, en el mobiliario o en ese armario que vemos a la derecha, incluye el espejo como una herramienta también de identificación del niño y acorde a un modelo pedagógico como parte del mobiliario. Bueno, yo les voy mostrando ejemplos, cuestiones, son arquitecturas también distintas porque responden a diferentes modelos. Vemos aquí también como este es otro jardín de infantes en el que precisamente les interesa la continuidad, ¿no? Casi total, el aula se desvanece y está dividida por mobiliario. En este caso, por ejemplo, aquí sí que tenemos aulas separadas, pero dentro de cada una de las aulas, este es un ejemplo en Suiza, vemos en el esquema de la derecha como un mismo espacio de aula que permite la continuidad visual, sobre todo sabiendo que es jardín de infantes, en el que la maestra va a poder tener el control visual de toda la sala y todos los niños. El propio mobiliario puede dividir en varias zonas para separar distintas actividades. Como vemos también cómo acompaña a que este mobiliario sea accesible, ¿no? Y permita la autonomía de los niños. Y vemos también la vinculación ahí, se ve con el patio exterior. Bueno, vemos otro caso también en el que plantean aulas comunes, o sea, un espacio de aula que tiene vistas hacia el exterior, pero también dentro del mismo aula divide una zona con otras características, ¿no? Arquitectónicas, una zona recogida con una iluminación cenital, que además se vincula con el color, ¿no? El color como otra herramienta también que da identidad a cada una de las salas. Que vemos también que la inclusión de color en la arquitectura no implica que esté todo lleno, ¿no? de muchos colores, sino utilizar el color para darle identidad, pero también es importante el orden, ¿no? Visual y la estética como herramientas también para la educación. Vemos aquí otro caso, ¿no? También en el que al niño le sirve el color para identificar cuál es su sala, que son unas persianas que se pueden mover, que le sirven como para cerrar y como protección, pero que a la vez bueno, identifica el niño perfectamente su aula, en una escuela muy sencilla. Bueno, hablábamos también de esas posibilidades de los espacios intermedios, ¿no? De que una escalera, ¿no? Como vemos en esta imagen, puede plantearse no solamente como una escalera, ¿no? Para comunicarse entre dos espacios distintos, sino que también puede ser una oportunidad para convertirla en una grada y vincularla en un espacio en el que se puedan hacer distintas actividades. O este caso también es una escuela de Hermann Herberger, una escuela Montessori en Holanda, que se fue construyendo por etapas entre el 60 al 66, en el que, bueno, cada uno de sus elementos, ¿no? Es una lección de esa vinculación entre arquitectura y educación, en el que, por ejemplo, en el pasillo, digamos, de acceso a las diferentes aulas, incluye este elemento, ¿no? Casi un foso con esas sillas que se puede sacar y que lo utilizan de muchas maneras, ¿no? Es un espacio complementario al aula, otra oportunidad para hacer otras actividades, ¿no? Y vemos a la izquierda cómo van sacando las sillas y supone un lugar recogido en el que una maestra cuenta un cuento. Casi es un juego también de construcción, ¿no? Y ahí abajo a la derecha cómo van probando también esa secuencia de actividades, ¿no? Casi de elevarse, esconderse, y se convierte en un refugio en ese lugar.
Otros espacios muy interesantes, ¿no? Son, bueno, en esa misma línea son todos esos espacios de intermedios que dan nuevas oportunidades para diferentes tipos de reuniones, ¿no? De grupos. El pasillo puede dejar de ser un pasillo y convertirse en un espacio que permita trabajos de grupo independiente al aula, trabajos con otras aulas, de grupos de misma edad o distintos, bueno, que nos sirva como aliado para los docentes. Ahí la imagen de la izquierda, vemos que es incluso de ese mismo arquitecto, en el 83, en el que esto está junto a las escaleras, ¿no? Es un espacio en el espacio intermedio entre las escaleras y el aula, ¿no? Y supone un espacio que permite gran número de posibilidades. La imagen de la derecha arriba es una escuela de Al Jacobsen, una escuela que es un ejemplo de arquitectura muy reconocido, del 51 al 58, construido, en el que cada aula tendrá también un patio exterior, y este es el espacio previo de acceso a las aulas. En el lado izquierdo vemos cómo tiene el perchero, pero ahí tiene, junto a esa ventana, ¿no? O sea, el corredor deja de ser un corredor y plantea ese otro espacio de estudio complementario al aula. La imagen de abajo es muy interesante, esta es de una escuela de los arquitectos Martorell, Boigas y Mackay. Bueno, si quieren luego podemos ampliar esta información, tengo investigaciones concretas sobre la arquitectura escolar de este grupo, en el que Martorell, su padre, sería un pedagogo catalán importante, y les da la oportunidad de trabajar y de aproximarse a la pedagogía y trabajar con grupos muy innovadores respecto a la educación, y vemos como en aquel momento, digamos, fue un cambio importante el poder plantear esa transparencia desde el interior de las aulas al exterior, y bueno, y convertir también esos espacios intermedios como otra oportunidad para actividades educativas. Que incluso esa transparencia, ¿no? Lo que hablábamos de la relación entre los espacios, la irán trabajando y manejando de diferentes maneras en sus proyectos. Esta es la escuela en Agele, ¿no? De Aldo Van Eyck, la que también tendrá espacios intermedios, amplios, ligados a las aulas. A veces también esas propias aulas, el espacio de acceso se convierte también en un espacio de muestra, ¿no? De muestra de los trabajos para el resto de compañeros. Y también resulta muy interesante la incorporación de espacios en los que permitan esa reunión, ¿no? Individual, que el niño encuentre también casi como un lugar para retirarse del resto de la clase y poder hacer un aprendizaje, una aproximación, digamos, más individual. Encontrar, digamos, como espacios de privacidad dentro de la escuela también. Y en esa misma línea, ¿no? de poder ofrecer alternativas de espacios de privacidad dentro del aula también, con toda esa graduación en la que vemos que será muy importante el espacio común en el que la escuela puede identificarse como institución y de pertenencia a esa comunidad, espacios intermedios, ¿no? Veíamos incluso de relación de diferentes aulas, el propio aula, entendiéndola como cédula base, pero también un rincón propio. Esta escuela, que es muy interesante, ¿no? en Bangladesh, de una arquitecta que es alemana, pero ha trabajado mucho allí a través de escuelas rurales con una ONG, en la que, bueno, arriba a la derecha vemos ahí el corte, tienen unas aulas que de hecho se sientan en alfombras en el piso, y tienen ese espacio complementario que suele ser un rincón de lectura principalmente, pero que posibilita, dentro de esos mínimos, digamos, recursos del aula, plantear también otras opciones para la actividad de la enseñanza. Bueno, y me gustaría, he pretendido ser breve para que podamos, sobre todo, que yo entienda cuáles son los temas que les interesa y poder intercambiar experiencias y opiniones. Así que, bueno, acabo otra vez con una referencia a Tonucci, que habla sobre, que deja abierta, ¿no? Cómo debe ser esa escuela para el 2050,
Él propone una escuela en contacto con la naturaleza, el juego, la autonomía y la investigación, ¿no? Y ahora le daría paso también a Cristian para que podamos, bueno, entre todos, que esto suponga una oportunidad, este conversatorio, para empezar a pensar, ¿no?, en cómo debería ser esa escuela para el 2050. Muchas gracias a Isabel Durá, que nos acaba de dar esta exposición tan amplia, tan histórica, pero también tan necesaria para entender los contextos educativos y donde los niños, las niñas y los jóvenes también son partícipes de la arquitectura educativa. A continuación vamos a dar lectura o bien, si gustan hablar con la especialista, pueden activar su cámara o su micrófono para interactuar directamente con ella. Eso sí, primeramente deberían de escribir un mensaje en el chat del Zoom para que se pueda leer. Entonces, y para poderles dar la palabra también. Entonces, tienen también las personas que están conectadas por el Facebook Live. Ahí pueden realizar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias también en torno a esta temática, vínculos entre la arquitectura y la educación. Si no se animan, les voy a hacer yo preguntas, porque yo sí les traigo preguntas a ustedes también. Bueno, entonces, dándole tiempo a las personas para que redacten sus Sí, preguntas. Si gusta alguien, Katia, creo que va a hablar. sí, si me permite. Adelante. No, muchas gracias. Primero que todo a la compañera Isabel Durá. La verdad que nos hace la boca agua con esas fotografías y esas arquitecturas. Yo no sé cuánto, ¿verdad? Porque no necesariamente tenés que estar identificada con nuestro país, pero nosotros hemos tenido una arquitectura muy sencilla, en los últimos años, yo digo muy simple, y pensando en lo que has mostrado, ¿verdad? Casi todos, me parece, se refiere al área escolar y preescolar. Y por otro lado tenemos las necesidades también de los estudiantes adolescentes. Y el tema es pues un comentario pregunta, yo diría, porque también tenemos en estos países limitaciones importantes, sobre todo en arquitectura educativa que emana desde el Estado. En los últimos años una cuestión de espacio. Entonces, ¿cómo negociar con el espacio y las necesidades de los estudiantes adolescentes? Eh, Porque cada vez pareciese que estamos metiéndolos en lugares muy estrechos, que ya la psicología, incluso, ¿verdad? No solo la arquitectura, porque yo creo que a veces la gente cree que arquitectura es solo pensar en espacios, y creo que la arquitectura también piensa en efectos psicológicos, en efectos estéticos, en efectos de muchos orígenes. Y creo que eso no ha cooperado en la ambientación, en cómo el estudiante adolescente se siente bien, esa alternativa, digamos, de espacio más allá de su casa o de su mundo social. Y hay que decirlo, muchas veces el mundo social del estudiante empieza y acaba en el colegio. Entonces, ¿cómo hacer esa arquitectura o qué sugerencias hay? ¿Qué se ha hablado sobre esto? Un poco así. No sé si, gracias Katia, para la próxima también, o las próximas intervenciones, yo os agradecería si podéis abrir el video. Sí, perdón, es que como, sí, ¿verdad? Porque Quedé me como lo encantaría, más Katia, chiquita. que nos podamos ver, ¿no? Ya que estamos aquí. No, y es una cortesía. Además, yo siento que no solo es una necesidad, es una cortesía. Sí, Mira, esto ha pasado en muchos sitios. Yo, de hecho, yo trabajo en Mendoza, en Argentina. O sea, aquí está años luz, ¿no? De esa escuela que, bueno, a veces he colaborado en hacer un jardín de infantes que también, imagínense, para la edad de, para los ya les llaman deambuladores, ¿no? A la sala de un año. El espacio que necesitan, ¿no? Cuando uno y no pueden, es imposible tener 100 metros cuadrados por aula. Bueno, el mayor, o es otro contexto, pero sí que el mayor problema yo creo que ha sido la desvinculación
de los profesionales, de la educación y de la arquitectura. Eso en todas partes. Cuando se produce esto, se producen esos problemas a todos los niveles educativos. Pero conste, Isabel, yo sí estoy de acuerdo en esos espacios y los tuvimos. Si uno ve la arquitectura del siglo XIX, las aulas incluso para una, Costa Rica llegó a 1 millón de habitantes hasta el año 56, imagínate. Y todos los colegios y escuelas que le preceden son enormes, realmente de unas proporciones muy, muy ricas, muy cómodas, y que yo creo que daban una sensación de bienestar. Y ahora que somos más, ¿verdad? Incluso yo diría que éramos muy pobres cuando planeamos esas escuelas. Creo que a veces el asunto de la economía, tenemos que ser creativos hasta en eso, cómo utilizarlo y pensar más allá de ese bienestar. Yo estoy de acuerdo en los espacios, pero bueno, así es como estamos. Sí, yo incluso he tenido referencias, digamos, de escuelas de Costa Rica de la época que me está mencionando, o sea, como que eran incluso pioneras, digamos, a nivel internacional. El presupuesto no es todo, uno puede hacer, digamos, yo siempre comento con los alumnos, uno puede hacer muy buena arquitectura con pocos recursos. O sea, fijémonos en la arquitectura, por eso también hemos acabado con un edificio en la India, construido con una ONG, en el que no tenían pupitres, pero hay una intención de una vinculación y de una arquitectura pensada para esos chicos. Yo a veces veo, no sé, en contextos aquí también de arquitectura pública en el que los funcionarios que están ahí no tienen interés en ese vínculo o, bueno, todo depende de la persona concreta que esté, pero que no se da desde los funcionarios esa relación y a veces tienen un modelo o hacen un aula de tanto por tanto que no sé, decidieron en algún momento y no responde a las necesidades, no tienen interés de cambiarla ni de preguntarse nada ni de tener una conversación con el ámbito educativo. Por eso también a uno le sirve mucho volver a la historia y cuando uno piensa en la situación actual y has hecho el repaso histórico, te das cuenta que ya nos hemos enfrentado a algunos problemas que no se han superado. En ese momento, digamos, de esa vinculación que hubo tan importante, o sea, la misma UNESCO planteó había una institución le propuso a la Unión Internacional de Arquitectos hacer una entidad dedicada solo a estudiar arquitectura escolar con gente de todos los países. Es que a ratos creo que estamos demasiado preocupados en lo funcional y está bien que nos preocupemos, pero me da mucho dolor que se nos olvide el bienestar, el sentirnos en un área que digamos, qué bonito, qué rico me siento aquí, qué bonito aire, qué bonita luz. Los colegios aquí por lo menos no producen eso. O sea, uno tiene más ganas de salir corriendo que de quedarse. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Pero yo creo que también está en otra parte de la educación, que es cómo educar a la gente para que apetezca otra arquitectura. No sé, ¿cómo hacemos como ciudadanos que les pidamos a ustedes otra arquitectura? Bueno, a mí me parece que hay diferentes caminos, ¿no? Y aquí todos, digamos, somos académicos y cada uno tiene su grado de oportunidad. Los arquitectos tenemos que hacer trabajo de enseñar a la sociedad cuál es la buena arquitectura y la diferencia entre un buen espacio y otro, ¿no? Que uno, usted nos dice, cuando vivencia en una escuela, se da cuenta de cuál es la diferencia. Por otro lado, tratar de que haya vínculos como el que estamos haciendo, ¿no? En este momento, de poder vincularnos con otras, de poder tener esta ocasión de hablar, de que yo sepa, a mí me servirá cuando trabaje desde la arquitectura, ver cuáles son las inquietudes del personal, digamos, desde la enseñanza. Y bueno, cada uno tendremos que educar a la sociedad en qué importante es la educación, qué importante es la arquitectura, e intentar tener presencia en todos los ámbitos. Sí, muchísimas gracias a la participación de doña Katia, que nos acompaña esta tarde también, tan atenta, tan cordial también, para hablar sobre estos temas que nos compete a todas y todos, ¿verdad? Y también en el desarrollo de sociedades más equitativas, más justas. Y por acá tenemos un comentario de Luz.
Ella dice, ¿podrías brindarnos autores con respecto a este tema? Sí, si quieren, incluso yo misma les puedo pasar, o en mi propia página de academia, ahí como estudio particularmente, tengo artículos de análisis de arquitectura escolar en relación con educación. Luego hablábamos del arquitecto Hermann Herberger, que mostraba algunos de sus proyectos. Bueno, él tiene un libro, en este caso está en inglés, no sé cómo, si tienen más acceso o no, yo lo compré hace muchos años, pero también es un libro muy interesante en el que hace un repaso a esta vinculación, digamos, de educación y arquitectura a lo largo de la historia, con ejemplos muy bien elegidos. Muchas gracias. Recordarles que pueden realizar sus consultas, sus preguntas por el chat de Zoom y también por la plataforma de redes sociales del Facebook Live. Y me acaban de informar que llegó la directora del Instituto de Investigación en Educación, la doctora Jacqueline García Fallas, que nos va a brindar también unas palabras en torno a la temática de esta tarde. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, Cristian, y un placer saludarte, Isabel. Muy agradecidos por tu aporte en este tema tan importante para la educación y que de alguna manera a veces queda muy lejana de las necesidades de formación a nuestro personal docente. Así que le agradezco mucho su tiempo y sobre todo su disertación para acompañar todas estas discusiones en las cuales innovamos y aportamos a nuestro sistema educativo y especialmente a nuestro profesorado, tanto en ejercicio como en formación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y al Instituto por esta iniciativa y esta oportunidad. Muchas gracias a la doctora Jacqueline García que nos acaba de brindar sus palabras. Y bueno, por acá tenemos un comentario de Lupita, dice muy interesante la exposición. Un buen espacio escolar es necesario para el aprendizaje. Entonces, si quiere comenzar. Bueno, aquí estamos todos con gente dedicada a la educación, ¿no? Yo más que nada suelo decir, bueno, que en la educación está el estudiante y está el docente, ¿no? Y esa relación, bueno, ahora también veía que, ahora no me acuerdo, ustedes sabrán, ese triángulo educativo que hablan de que es el conocimiento, el estudiante y el docente, ¿no? Que son, las tres partes son importantes. Bueno, pero esa educación se desarrolla en un espacio y un tiempo, y ahí la arquitectura, digamos, puede ser una herramienta que facilite ese triángulo, ¿no? Esa relación del conocimiento. Katia, por ejemplo, mencionaba, ¿será imprescindible? Bueno, en realidad la educación, ¿no? Con que haya un maestro y un alumno, y es una oportunidad de la educación. ¿Facilita la educación? Sí, o sea, es una herramienta que puede facilitar o dificultar enormemente la arquitectura, esa tarea educativa. Por acá tenemos un comentario de Alejandro Vilches Barbosa, dice, ¿cómo podemos realizar esta vinculación? Bueno, yo creo que es a partir de todo lo que viene mencionando, ¿verdad, Isabel? Entonces, no sé si quiere agregar algo más sobre esto de la vinculación, Isabel. No, igual está bien para resumir, si es un tema que le interesa. Por un lado es, bueno, cuando se plantean nuevas escuelas, ¿no? Plantearlas en colaboración con docentes y arquitectos, ¿no? Que exista esa, yo, por ejemplo, he colaborado he planteado proyectos con instituciones educativas y el proyecto nace de las necesidades de ese proyecto pedagógico que tiene la institución, ¿no? Y por otro lado, bueno, uno también no tiene la oportunidad de que le hagan una escuela nueva cada vez,
Entonces también uno tiene que saber leer las posibilidades de ese edificio, puede ser también asesorado por un arquitecto, para entender cuáles son esos espacios, la relación entre ellos y cómo pueden variar, y cómo uno también puede hacer pequeñas intervenciones para mejorarlo. Muchas gracias, Isabel. Por acá, Eric Sandoval Corrales dice, ¿es posible conocer si Isabel tiene información sobre tendencias para la formación profesional y la educación técnica, no solamente la educación formal? Gracias. Mira, no tengo ahora mismo, digamos, referencias que te pueda decir como actuales. Lo que sí, fíjate cómo es curioso, como esa renovación de la arquitectura escolar, que se hace como en los 50, empieza sobre todo por la arquitectura de ese grado de formación profesional en la educación técnica, en la que fue más fácil incorporar casi elementos industriales y mejorar la iluminación, la ventilación, tener grandes espacios de taller, y se hacía muy necesario pensar en espacios distintos, ¿no? De mesas y no del pupitre tradicional, ¿no? Que es una demanda que sobre todo es importante en ese tipo de espacios para la formación profesional. Y casi esta fue, por ejemplo, en España fue el primer paso para transformar esos edificios y después vinieron las primarias. Bueno, Isabel, ya nos quedan pocos minutos para ir finalizando este conversatorio, no sin antes mencionar sus contactos, dónde las personas la pueden contactar a usted. Bien, muy bien. Bueno, Alejandro le pasé un poco mis datos. Yo les puedo dar mi correo electrónico. No sé si quieren que lo escriba ahí. También para las personas que nos están escuchando por Facebook, si lo puede dar. Este sería mi correo electrónico. Y después van a ver que tengo, bueno, que también en academia, que es el ámbito académico, ahí van a tener las publicaciones que las voy actualizando de investigaciones, digamos, sobre arquitectura escolar. Y bueno, si les interesa, digamos, cualquier que podamos seguir hablando y fortaleciendo estos vínculos, ¿no? Entre arquitectura y educación, va a estar disponible. Por acá tenemos otro comentario de Alejandro que nos está escribiendo esta tarde, pero vieras que se me perdió el comentario. Entonces, pero bueno, Alejandro, si gusta, le puede igual escribir a Isabel o bien dejar el comentario por acá, por el Zoom, para darle lectura. Recordarles que esta actividad está en el marco de las charlas que hemos hecho sobre educación del futuro. Y bueno, esta es la segunda charla conversatorio que hemos realizado. Gracias a nuestro compañero Alejandro Vilches, que está ahí conectado. Entonces, Alejandro, si gusta. Hola Isabel, muchas gracias por tu participación. Hablabas, bueno, de que hace falta esta vinculación, ¿verdad? Y nos contabas un poco de cómo realizarla. Y entonces yo siento que se trata también de forjar una relación, ¿verdad? Una relación en el tiempo y no es una cosa momentánea del momento en que se va a construir una escuela. Entonces... Pero es una vinculación que podemos hacer todos, que yo he hecho, por ejemplo, hasta como mamá, ¿no? En una comunidad educativa. Aprovechen también de la comunidad de las familias, ¿no? Porque aquí están también, esos niños están vinculados a la familia, a los docentes, y sí que hay posibilidades de cambiar. Luego, casi para terminar, ahora que le veo a Alejandro, un tema más que uno ve como una desventaja, una escuela, ¿no? Que qué bonito es cuando pues, se construye una escuela nueva con presupuesto, pero piensen también que las escuelas que tenemos tienen otra ventaja, que es que precisamente tienen esa vinculación a su comunidad y que son un patrimonio cultural que nos habla de una historia, de esa institución, de un lugar, y es otra herramienta educativa también que podemos incorporar, ¿no? Veámoslo también como una ventaja. Isabel, ¿y existe alguna comunidad de arquitectos y educadores que estén realizando intercambios?
Sí, la verdad que por redes sociales hay bastante, como que se ha ido... Bueno, cuando yo empecé a estudiar a nadie le interesaba, era como, ¿cómo vas a hacer un doctorado de escuelas? ¿Por qué no lo haces de grandes auditorios, no? Para mí la educación, también soy docente, ha sido un tema principal y me gustó siempre, entendí muy necesaria esa vinculación. Poco a poco se ha ido extendiendo ese tema y si hay diferentes redes, publicaciones, algunos más vinculados también a la propia arquitectura como elemento de enseñanza. Hay un arquitecto español, como es Jorge Raedo. Bueno, y desde Madrid también, o casi en Argentina, estamos haciendo una red también de investigadores sobre el tema, en el que, bueno, poco a poco vamos fortaleciendo este tema, ¿no? Que sería importante vincularlo, sobre todo con gente del ámbito de la educación como ustedes. Muchas gracias, Alejandro Vilches, por estas preguntas. Por acá, Eric Sandoval Corrales nos indica que en ese caso es importante la vinculación con la Junta de Educación y los gobiernos locales, no solamente desde la responsabilidad, desde la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo. Sí, y además todos desde la posición que tenemos también la responsabilidad de tratar de hacer esos vínculos, ¿no? Y no solamente quizá de tener una posición de lamentarnos lo que no se hace, sino de tratar de empujar para que cada uno, desde su posición y más una institución educativa, consiga hacer estos cambios. Bueno, ya vamos finalizando ahora sí este espacio de conversatorio sobre este ciclo de charlas Educación del Futuro. El día de hoy nos acompañó la arquitecta Isabel Durá. Isabel, unas palabras finales a modo de reflexión sobre esta temática. Bueno, creo que puedo hacer como a volver a la referencia del título, ¿no? Que pensé para esta ocasión, que era de esa importancia entre el vínculo de la arquitectura y la educación y entender que la arquitectura, ¿no? de los espacios de la escuela pueden ser una herramienta para la enseñanza. Muchas gracias, Isabel Durá, arquitecta española que nos acompañó esta tarde. También agradecerle a la doctora Jacqueline García Fallas, quien es la directora del Instituto de Investigación en Educación, y a todas las personas participantes de esta actividad, especialmente a Alejandro Vilches Barbosa, que apoyó en contactar a Isabel para que fuese posible esta actividad. Muchas gracias a todas y todos.